Salva Pantallas. Salva Pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Salva Pantallas, siempre de lunes a viernes de 20 a 21 y por Red TL. Hoy, martes, nos toca hablar de cine y música y vamos a repetir una experiencia que tuvimos en el segundo programa de este ciclo. Hoy es el programa número 20 ya. 20, bastante. Ya superó las expectativas, ya perdí todas las apuestas. Bien, bueno, en aquel programa segundo habíamos hablado del disco Pubis Angelical y de la relación de Manuel Puig con el cine, ¿no? Con las adaptaciones de este escritor al cine, y entre ellas estaba Pubis Angelical, que tenía la banda sonora de Charly García. Hoy nos toca hablar de las adaptaciones de Roberto Art al cine, uno de los escritores más importantes de la historia argentina, Puig también, por supuesto, y del disco Futurología Art de Fito Páez. Cada tanto, no todos los martes, pero cada tanto vamos a estar cruzando la literatura, la música y el cine en estas formas. No tengo todavía pensadas las próximas emisiones de esto en particular, pero acepto sugerencias, a ver qué escritor quieren que exploremos. O sea, lo ideal sería un escritor que tenga alguna conexión con alguna obra del rock nacional, ¿no? Además de la conexión con el cine, ¿no? Porque si no podemos hablar, por supuesto, de Borges y de Cortázar en primer lugar. Son las opciones más a mano que uno tiene, pero además puede ser cualquier otro. Así que mientras sea cine nacional y rock nacional, podemos pensarlo. Yo me voy a poner a pensar cuáles podrían ser los próximos. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora, y vamos a estar analizando este disco bastante poco escuchado. Algunos ni saben que está, ¿no? Un disco del año 2022 que hizo junto a otros dos el mismo año, hijo de la pandemia y de la productividad de estar encerrado en la pandemia, podríamos decir. Un disco
no fueron, ninguno de los tres son de los más populares de Fito, ¿no? Que tiene más de 30 discos ya. Pero de los tres creo que es el más específico de todos, y creo que pasó un poco de largo, lo cual es una pena porque tiene una búsqueda y una vocación por el riesgo que es muy inusual, y me gustaría compartirlo con ustedes, que lo vayamos escuchando, y que tengo seguro algo para decir de cada uno de los temas. No vamos a escuchar todo el disco, que son 22 temas, escucharemos unos 6 temas significativos para mí del disco, pero los invito, por supuesto, a escucharlo todo. Así que bueno, vamos a empezar con el primero, que se llama Amor es Dinero, y después cuento un poquito más qué es lo que pasa ahí. Entre el sol, la maldad y una vida canalla, el amor que se va y no vuelve, la verdad, cuando Remuerdo Sain nos decía que amor es dinero, corría simplemente el velo y pudimos entrar Buenos Aires, rufián, cuando todo el mundo era un destello. Entra el sol, la maldad y una vida canalla, después todo se va y no vuelve más. De lunes a viernes de 20 a 21 horas, Salvapantallas por Red TL Rosario. Quizás para graficar esto de que todo se va y no vuelve más, no hay más canciones con letra en el disco. Esta es la única, y es muy cortita, y es la primera, y todo lo que canta Fito en el disco es esto. Después es todo instrumental, ¿no? Así que, por empezar, lo que no vuelve más es Fito cantando. Por más corta que sea la letra, tiene muchas cosas para decir. Por empezar, cuando todo el mundo era un destello, está hablando de los años 30, que se parecía, sobre todo a fines de los 30, que se pudría y se pudrió, como suele suceder cuando parece que se pudre. Lo que sucede es que finalmente se pudre, ¿no? Y eso es lo que pasó en los años 30, que por supuesto terminó con la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, una serie de circunstancias, o sea, la posguerra de la primera, más todas las crisis económicas que hubo. Bueno, no me voy a poner en un contexto histórico, pero saben que un poco en general esto fue así, y fue caldo de cultivo, pasto para las fieras, que es lo que sucede en los tiempos oscuros y tumultuosos. Aparecen los líderes más extremos, suele suceder eso, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó hace 100 años, por las dudas. aclaro, sí, pero sí. Hay un libro que me parece que salió hace poco de Slavoj Žižek, Sí. un polémico de la filosofía, Sí, que me dice gusta. eso justamente. Claro. Que en tiempos de crisis es donde aparecen los monstruos, digamos. Por supuesto, ¿no? sí. Muy Sí, actual. Sí, yo lo sigo bastante. Pero bueno, un Fito, que esto también lo habíamos hablado, creo que hace un par de programas, ya venía amagando con hacer esta obra. Claro, hay citas, eso todavía no lo dije, pero hay citas en varios de sus temas previos, Uh-huh. o por lo menos a climas, o citas directas. Creo que habíamos llegado a hablar de una que es Cadáver Exquisito, busco en Los Siete Locos, dice, Sí. en el medio en el estribillo. Cuando dice busco en Los Siete Locos, está hablando de quizás la obra
fundamental, seguramente, de este escritor, ¿no? No me voy a meter ahora con eso, con Cadáver, que lo hemos pasado, pero va a haber un pequeño guiño a eso seguro en algún momento. Pero bueno, otra cosa importante, y muy importante, el tema se llama Amor es dinero, que tiene todo que ver con el universo art, porque la falta de dinero es la que motiva a sus personajes principales, a sus protagonistas, a intentar cosas, quimeras, y casi siempre, o siempre diría, no sé por qué dije casi siempre, fracasar en eso, pero siempre motivados por una falta de dinero, que tampoco es tanto dinero, no están comprometidos, digamos, con una mafia, que deben una suma, es una suma pequeña, pero totalmente gigante para estos protagonistas. Y el protagonista de los Siete Locos, que es justamente la principal referencia de este disco, se llama Remo Erdosain. Por eso la letra dice: cuando Remo Erdosain nos decía que amor es dinero, no está refiriéndose a que él lo dice explícitamente, sino que su propio nombre lo dice, porque Remo Erdosain es nada más y nada menos que un anagrama de amor es dinero. Directamente es un juego de palabras con eso, ¿no? Entonces ya tenemos varios puntos para hablar. Va a ser un poco más tranquilo lo que viene, porque es todo música, ¿no? Pero esta que tenía letra, tan poquita letra, bueno, todo lo que tiene para decir. Vamos, si querés, al siguiente tema, ya con otros aires de los que vamos a hablar después. Vamos.
Salvapantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salvapantallas. El primer tema se llamaba Amor es Dinero, el segundo Buenos Aires 2030. Da cuenta un poco de agitación, ¿no? Que es un poco, esa tensión está permanentemente en la prosa y en las adaptaciones de esa prosa artiana, digamos. Claramente hay una intención de ir para el lado de Piazzolla, ¿no? En este tema en particular, que es un tango moderno, que no se corresponde, si querés, no hay una búsqueda ahí de ir a la época, que tendría que ser un tango más anticuado, más orillero, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta ese ambiente, o esos ambientes marginales que suele, de gente caída en desgracia y de submundos en donde aparecen matones y rufianes. Ahí podía ir un tango más antiguo, pero no es el caso. De todas maneras va a haber alguno, por supuesto. Claro, no es el caso de este. Sí. Lo que tiene la obra de Art justamente es eso, la sordidez. La sordidez que lo llevó también, que está trasladada en la manera de escribir, uh-huh. Que para su época fue muy criticada por tosca, por uh-huh. Digamos, estaba en paralelo casi, un poquito antes si querés, pero como con Borges. Y claro, es otra cosa, va por otro lado totalmente distinto, ¿no? Esto tiene más calle, pero... Sí, muy lejos de la academia, digamos, uh-huh. Pero más cerca de lo real, digamos, ¿no? Sí. No es casualidad que haya trabajado en diarios. Claro, ¿no? y por la misma razón, más lejos del clasicismo y más cerca de la modernidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, o sea, siempre los contraponen a uno a otro, Borges sí. y a Art, digamos, incluso en la propia academia. Por supuesto, y siempre va a haber un purista en cualquier momento que diga esto sí, esto no, y le pasó incluso al mismo Piazzolla, ya que mencionamos Piazzolla, claro. Que no se podía calificar de bruto, pero sí se podía calificar de moderno, demasiado moderno para el gusto de la época, y decían, bueno, eso no es tango directamente, ¿no? Bueno, así le fue, digamos, a los que auguraban que eso no tenía futuro, si querés, ya que estamos con la futurología. Y menciono esto porque también hay que pensar en el nombre del disco, ¿no? Porque Futurología Art es fuerte, o sea, estamos hablando de un disco del pasado de casi 100 años, de hecho 100 años, porque las obras que retrata, una, por ejemplo, El Juguete Rabioso, es del 26, o sea, tiene exactamente 100 años, o sea, el mundo de Art es de hace 100 años. Se extiende un poquito más durante los 30, pero es básicamente eso, y ponerle futurología tiene un peso, ¿no? Pensar que ese pasado puede ser el futuro, ¿no? Lo que dijimos ya un par de veces, incluso ayer mismo, sí. Esto de la idea de la historia que primero aparece como tragedia y después se repite como farsa. Bueno, estamos viviendo, creo, una especie de farsa en carne propia de las tragedias de los 30, ¿no? Que se copian, pero de una manera casi paródica. Cuando hablamos de los 30 hablamos de muchas cosas muy importantes que están todas sucediendo a la vez. Esta cosa de volcán en erupción, que era el mundo que iba a terminar reventando con la guerra, por supuesto. En Argentina, la década infame, o sea, una de las peores décadas de la historia argentina en cuanto a gobierno, desgobierno, corrupción, dictadura, primeros golpes de Estado, bueno, todo eso. Y en ese marco, un montón de cuestiones constitutivas de la argentinidad, ¿no? O sea, el tango no se inventa en los 30, pero se hace popular en los 30, el fútbol no se inventa en los 30, pero se hace popular en los 30, todas cosas que podemos asociar a la argentinidad empiezan ahí, ¿no? Sí, pero aparte sí. También en las grandes ciudades, uh-huh. Y Rosario es una de ellas, uh-huh. Esto del tango también y esa sordidez está muy presente. Por supuesto, las ciudades con sus arrabales que se empiezan a concentrar de gente que empieza
mutar del campo a la ciudad, con todas las incomodidades e injusticias que eso genera, injusticias sociales de trabajo que después también van a decantar de alguna manera en el surgimiento del justicialismo, entre otras cosas, claro. Por supuesto. Con todo lo que trae también esa modernidad que se iba viviendo a los tropezones, digamos, claro. ¿No? En Rosario muy fuerte el tema de la droga, la prostitución, el juego ilegal, cosas que, o sea, no cambiaron, digamos, ¿no? Claro, y ni en Rosario ni en ningún lugar. No, y en Rosario en particular, pero también con avances tecnológicos propios del siglo XX, que empezó del cambio de siglo, digamos, de ahí en adelante, acelerados, que también incidían en las comunicaciones y que también tienen un punto de contacto con el presente, ¿no? Esos saltos tecnológicos que también están de alguna manera en la tapa. No sé si puedes poner ahí, si tenés la imagen de la tapa del disco, como para poner de fondo o de frente o como quieras, un cachito nomás antes de pasar a lo siguiente. Porque en la imagen de la tapa aparecen dos brazos como que están en comunión, que un poco hablan de la comunión de lo humano y lo mecánico, de alguna manera, o de lo humano y lo tecnológico. Y también, bueno, hay algunas citas que están por ahí, acá está. Bueno, por un lado, en el recuadro es claramente una cita a Artaud, ¿no? Artaud de Spinetta, claro, sí. Es una referencia directa, o sea... Este es mi Artaud, digamos. Claro. Como diciendo Charlie, este es mi Artaud. Claro, sí. A mí me parece que es eso, es una declaración de principio de asociarlo con Artaud. Y después, bueno, esas manos que decía que se están cruzando y se están atravesando por una rosa de cobre, que es lo que se ve ahí, que es también muy simbólica, es como una combinación de la técnica para tratar de hacer eterno algo que es efímero como una rosa, y también una cuestión de arte y de crear algo bello pero totalmente inútil como una rosa de cobre que no tiene ninguna utilidad ni productividad en un momento justo que el mundo estaba mutando justamente hacia la máquina y la productividad, ¿no? Entonces es un poco eso también, ¿no? Y unos brazos como con espinas. Sí, todo es complicado, ¿no? En esa imagen es bello, es poético, pero es complicado. Así que... Y ese blanco con alguna referencia medio Beatle, me parece. El blanco de fondo, eso no lo había pensado, por ejemplo. Porque, o sea, Fito tiene mucha raíz. Sí, ni hablar, por supuesto. Así que miren, muy interesante. Todo lo que se puede sacar de ahí. Para poner un poco más de contexto, pues estamos hablando de arte y muchos pueden no saber de qué estoy hablando. No voy a poner un video sobre él, pero sí sobre sus adaptaciones al cine. Así que el Top 5 de hoy está dedicado a eso. Vamos con el Top 5 y después seguimos. Y llegará el momento en que la humanidad escéptica, harta de placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que habrá que matarla como un perro rabioso. Vean Estados Unidos. Top 5 sobre Roberto Art y el cine, repasando sus adaptaciones y, como suele suceder en estos casos, repasando algunas obras secretas a su pesar, que han pasado al olvido, en muchos casos inmerecidamente. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con la adaptación de Noche Terrible, de 1967, hecha por Rodolfo Kuhn. Es un mediometraje que formó parte del film colectivo El ABC del Amor, un título que no ayuda, y película olvidada pero no olvidable. Un proyecto tan fallido como muchos intentos de los personajes de este escritor. La idea de la película era que esté constituida por 3 cortos, uno de Brasil, uno de Argentina y un tercero de Chile, que nunca llegó a estrenarse, y vaya a saber qué pasó con eso. Lo concreto es que la parte argentina, dirigida por Kuhn, tiene los aciertos habituales de su cine y el filo incómodo de la prosa artiana. Seguimos con Saverio el Cruel, de 1977, basada en la obra de teatro de 1936. Fue dirigida por Ricardo Wilcher y protagonizada por Alfredo Alcón y Graciela Borges, nada menos. El protagonista es un vendedor de seguros al que le va mal, por supuesto, y se ve envuelto en una trama de locura impostada y miserias de clase. En la obra original el personaje vendía manteca, hoy seguramente podría hacerse con un pibe que hace delivery.
Lo que sigue son las adaptaciones a sus novelas, empezando por la primera, El juguete rabioso, de 1926. Tiene dos, una que no he visto, de 1998, dirigida por Javier Torre, un especialista en adaptaciones de literatura argentina y que dejo como mención especial. Y otra, mucho más recordada, de 1984, dirigida por José María Pablo Antonio y Aníbal Di Salvo. El protagonista tiene el rostro perfecto para este amargo autorretrato del escritor, y es Pablo Cedrón. Seguimos con Los Siete Locos, de 1929, y su continuación de 1931, Los Lanzallamas, que conforman las dos partes de una sola obra. Hago otra mención, que es una adaptación de 2002 llamada Los Porfiados, de la que hasta cuesta encontrar una imagen, así que solo lo menciono. Y nos quedamos con la película más conocida de las que adaptan, de todas las que adaptan, diría yo, al escritor, Los Siete Locos, de 1973, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, también con el protagónico de Alfredo Alcón como el célebre Remo Erdosain. Dejo para el final una excepción a la regla, ya que es una obra excepcional. Siempre me ocupo de adaptaciones al cine, pero en este caso debo señalar a la serie Los Siete Locos y los Lanzallamas, de 2015, como la que probablemente sea la mejor puerta de entrada al mundo de Roberto Art, con un elenco notable en el que se destacan otra vez un Pablo Cedrón que abordó la obra del escritor desde casi el principio hasta casi el final de su carrera, y en un trabajo que habla de la locura y la ceguera del hombre y de su relación con la tecnología en un mundo a punto de estallar, y que hoy resuena más que nunca. ¿Ustedes creen que las próximas dictaduras van a ser militares? No, señor. Las próximas dictaduras van a ser de los reyes del petróleo, del acero, del trigo. Ellos tienen el verdadero poder. Y los militares y los políticos serán los peones. Estás viendo y escuchando Salvapantallas por Red TL. Menos mal que cuentan cosas que pasaron hace 100 años. Mirá si ahora tuviéramos que vivir todo eso, ¿no? Qué terrible sería. Que ver ahora. Qué terrible sería. Sí. Algunos comentarios, observaciones de mi propia narrativa de lo que dije ahí, ahora lo comento desde afuera. Noche Terrible es una película totalmente desconocida, que formó parte de una película colectiva que nunca existió, que es esa, El ABC del amor, por eso quedó ahí en un limbo, pero es muy buena. Se nota que, viendo las imágenes, se nota que tiene una muy buena fotografía. Esos eran Jorge Rivera López y Susana Rinaldi, una muy joven Susana Rinaldi. Desconocida totalmente. Totalmente desconocida, sí. Una pena, Rodolfo Kuhn, gran director. Y bueno, lo demás es un poquito más conocido, la curiosidad de Alcón en dos papeles, y Pablo Cedrón, que es art, o sea, es perfecto para hacer de él mismo, digamos, del escritor. Pero en los papeles Alcón, en Los Siete Locos estaba muy parecido. Bueno, Fernando Art. De alguna manera todos los personajes, esos perdedores que se meten en problemas, tienen algo, ¿no? Como pasa casi siempre, tienen algo de autobiográfico. En particular en El Juguete Rabioso, pero todos de alguna manera, ¿no? Son excéntricos, son inventivos, son originales y se sienten fuera del mundo. Tienen capacidad para destacar, pero esa capacidad para destacar los excluye en lugar de incluirlos en un mundo que está en ebullición, ¿no? Digo, cuento esto como si estuviera hablando de una obra, pero o de un libro en particular, pero prácticamente vale para todas las obras de este escritor en particular. Así que bueno, nada más con respecto a eso. Si hay mensajes, o sea, pueden mandar mensajes, comentar, proponer lo que quieran. Cuando suceda lo leemos al aire. Bien, se pueden comunicar al 3415-94-1055, y ahora vamos a leer un mensajito que nos mandaron. Dale. Pero antes te comentaba esa adaptación que para mí fue para la televisión del Jorobadito. Yo no incluí televisión y me sentí forzado, quedaba muy rengo para mí en el top si no ponía esa versión del 2015, que creo que para el que no conoce nada es por ahí, me parece. Son episodios de media hora, pero son 30, o sea, es una serie entera. Bien, pero vale la pena. Y es muy raro
verla a Soledad Silveira haciendo el jorobadito. Sí. Rigoletto. Sí. Bueno, un muy joven Germán Palacios. Sí. Creo que después me parece que él siguió con Art, pero en la obra. Me parece. No sé, estaba en la obra Art, que es otra cosa también, pero no sé si te referís a eso. Pero también hay otra versión para televisión del jorobadito. Yo no rastreé todas las versiones televisivas, que son muchas más, por supuesto, ¿no? Hay una con Oscar Martínez, me acuerdo. Muy anterior, ¿no? A esta que estás mencionando, pero hay más. Me parece que era de, no me acuerdo ahora, pero me parece que era de Doria. Sí, tranquilamente. Creo que Doria hizo, sí. Hizo varias adaptaciones, inclusive hablando de otros autores, una de Cortázar, que hacía de Casa Tomada, me parece una... Sí, bueno... La salud de los enfermos. Cortázar tiene un montón de adaptaciones al cine e internacionales, no tanto, digamos, Cortázar y Borges son los escritores argentinos por excelencia de repercusión internacional, ¿no? Art, nada que ver, es argentino para argentinos, digamos. Bastante menos conocido, ¿no? Bioy Casares un poco también, ¿no? Pero bueno, Borges, Bioy, casi que los ubico juntos. Pero bueno, una cosa más con respecto a la serie, Carlos Belloso, Daniel Hendler, está Fanego, está por supuesto, como dije, Pablo Cedrón, ¿quién más? Luis Embroski, Julieta Silverberg, Fabio Alberti, sí. Un elenco zarpado, dirección de Fernando Spinner y Ana Peterberg, creo, si no me equivoco. Bueno, nada, un seleccionado de cuando se hacía ficción de calidad en la televisión. No fue hace 1000 años, fue hace 10 nomás. Hace poquito. Sí. Te paso el mensaje. Sí. Dice Vivi, hola, qué impresionante es este disco Futurología Art. Me acuerdo cuando hace 2 o 3 años fui al anfiteatro a ver El amor después del amor, y mientras esperábamos que arranque sonaba esto. Mirá. Alguien me preguntó, ¿cómo sería eso que estábamos escuchando? Le dije, Fito, qué rara incongruencia, tanta gente ahí esperándolo a él y desconociendo esto tan bello. Qué bueno que lo traigan y el análisis que están haciendo. Gracias, Vivi. Buenísimo el comentario, viene bárbaro. Y sí, ese es el punto. Aún siendo de Fito, para ser de Fito esto es muy marginal y desconocido, digamos, para ser de Fito, ¿no? Y es una pena. Y es claramente una cruzada, es un disco caro de hacer con una orquesta a distancia, la orquesta de Praga o de República Checa, creo que era de Praga, pero... un disco muy ambicioso que claramente se llevó adelante por las ganas de él, digamos, por la obsesión de él de hacerlo, de alguna forma. Otro mensajito de Marcelo, bueno, le vamos a pasar el chivo, que manda una gacetilla, dice, hola, les envío un anuncio para promocionar una actividad de cine y memoria que realizará la institución en la cual trabajo, el CONICET. Grande, Marcelo. Lo felicitamos. Cine Debate, Argentina 1985. El sábado 21 de marzo a las 18 horas en el Cine Lumière, el querido Cine Lumière que se encuentra en Vélez Sarsfield, 1027. Tendrá lugar la proyección de la película Argentina 1985 y posterior debate. La actividad es con entrada libre y gratuita. Se contará con la participación de Miguel Laborde, ex detenido desaparecido, denunciante frente a la CONADEP, Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo y Miguel Laborde, nacida en cautiverio, creyente en causas de lesa humanidad. La presentación estará a cargo de Roberto Rivarola, como miembro de la Comisión de la Memoria de CONICET. Coordina Laura Luciani, miembro de la Comisión de la Memoria del CONICET, investigadora del CONICET, integrante de ICIR. Organizan Comisión de la Memoria CONICET, Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar a 50 años del golpe de Estado de 1976, que esto lo agrego, se realizará en la Facultad de Humanidades. Esto es en el Cine Lumière, bueno, toda la gente que se pueda acercar ahí o que tenga el cine ahí cerca porque se encuentra casi en Avenida Alberdi, es un gran cine, el primer cine que fui cuando era chico. Claro, y único cine de barrio que nos queda.
Así que un lujo, buenísimo que manden, voy a seguir insistiendo, ven que pasamos todo porque nos gusta compartir esta información y la vamos a repetir el jueves cuando hagamos la agenda. Vamos con un tema que tiene un poco más de tango orillero, que es sobre el rufián melancólico, otro de los Siete Locos. Salvapantallas, cine, series, música, literatura, gastronomía y un muy largo etcétera. Inicio espacio publicitario. En Milu Cafetería Boutique podés encontrar los mejores desayunos y meriendas, espacio para eventos y talleres, patio pet friendly. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Vení a conocer nuestro local en Caferata 894, Milu Cafetería Boutique. En la esquina de Mendoza y Maipú te encontrás con el lugar en donde el vino se brinda. El Viduño es tu lugar en el centro para descubrir vinos inusuales y conseguir también los de siempre, con una cuidada selección de etiquetas y asesoramiento experto. El Viduño, Mendoza 901. Salvapantallas es un proyecto de financiación colectiva. Podés sumarte a su comunidad con una pequeña colaboración y recibir beneficios en cursos y eventos, además del acceso a contenidos exclusivos. Entérate cómo podés hacerlo mandando un mensaje al 341-271-7549 o al Instagram del programa salvapantallas.cine.
espacio publicitario. Salvapantallas por Red TL 105.5. Hasta ahora nos salteamos solo un tema del disco, pero lo puse en el top 5, es el que puse, o sea, cosa de que estén todos los posibles. Y el próximo se llama Política y Locura, y no es casualidad. Por empezar, bueno, Política y Locura, ya sí, quien vio el top 5 va a ver que está totalmente relacionado con lo que sucede en sus películas, ¿no? Sobre todo en Los Siete Locos. Pero está sacado de un libro de Horacio González que se llama Art, Política y Locura, directamente. O sea, es una referencia directa también. Recordemos que Fito, íntimo amigo de la mujer de Horacio González, así que seguro era amigo de González, ¿no? De Herrero. Liliana Herrero. De Liliana Herrero. Así que bueno, de ahí supongo que vienen las referencias. Un tema obviamente agitado, si habla de política y locura, no va a ser un tema tranqui. Así que vamos con eso. Estarán notando que los temas, cada tema tiene un clima distinto, ¿no? Es una cosa de locos, justamente estamos hablando de la locura y es un poco un disco de locos en cierta medida, en el sentido de que cada tema propone algo distinto, ¿no? El del Rufián Melancólico tenía cierta gracia y tenía cierto aire de trampa, lo cual va perfecto con algo que se llama el Rufián Melancólico, y esto era claramente circense, ¿no? Era para adelante y llamar la atención, locura, sí. Política y locura, parece que estuviera hablando del presente tranquilamente, y en particular no es grato de sentarte a escuchar en el living para ponerte a escuchar un disco, tema particular que acaba de pasar, pero tiene todo que ver con el universo que está retratando, ¿no? Claro. Esa es la que vale, ¿no? Sí. Se representa cada parte de lo que quería mostrar, sí. Y esto que vos decís siempre, que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Sí. Digamos que esta era la farsa que quería mostrar Fito. Claro, por supuesto. Cuestiones que se han dado a lo largo de toda la historia, y no hablemos solamente del siglo XX y siglo XXI, sino también, no sea un emperador loco en Roma que hizo justamente pan y circo, ¿no? O sea, que aparece muchas veces citado, pero
parece que hay cierta disociación en algunos políticos por seguir repitiendo esa cuestión. Claro, y uno siempre termina hablando del presente. Si uno cita a Nerón hoy, no es porque es fanático de Roma, está queriendo decir algo de aquí y ahora, ¿no? Claro. Y no solamente Nerón, Cómodo, otro... Sí. O sea, la época de la crueldad total que se repite a lo largo, y nuestra historia más todavía, ¿no? Lo hemos vivido con el turco bueno, ni hablar del presente, digamos. Sí, por eso sí. Y del presente del mundo, ¿no? También, importante decir que es una cosa de Argentina y del mundo, cosa que también pasaba en los 30. Vamos con el siguiente tema, que también va para otro lado, que también vamos a comentar. Salva Pantallas. Salva Pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Este tema me lleva para otro lado, se parece un poco más a música de película,
aunque recordemos que el disco no es música de película, pero parecería como la banda sonora perfecta de una película que nunca se hizo, de alguna manera, ¿no? Sí. Una especie de rosa de cobre. Claro, o sea, la película la tenía Fito en su cabeza. Claro, sí, por supuesto. O sea, a mí me cuesta un poco toda la parte épica de esta banda de sonido, pero porque tengo muy en la cabeza el clima del libro, que era muy sórdido. Sí. Erdosheim, un tipo todo el tiempo frustrado, que no podía lograr sus objetivos, o sea, que tenía relaciones tormentosas. O sea, este se llama Elsa y el Capitán. Elsa y el Capitán, sí. Sexo y tradición, digamos. Sí, puede ser que sea un poco épico, que eso es un componente más de Fito, y todo muy grandilocuente para los escenarios oscuros y pequeños por ahí que retratan, pero pensándolo también, así. Sí, pero también está toda la ensoñación de Erdosheim, digamos, porque el tipo se imaginaba viviendo otra vida. Ahí está, ahí podría estar la clave, por ahí puede está en lo que quería ser y no en lo que es, ¿no? Un poco por eso pensaba que iba más el tango más orillero y no Piazzolla, pero fue por Piazzolla. De todas maneras, lo que viene ahora es un tango un poco más clásico, La cachetada de Barsut. Vamos con eso.
Estás viendo y escuchando Salvapantallas por Red TL. Ahí apareció un poquito más el barro, ¿eh? Y lo grillero y las aguas fuertes, si querés. Claro. Bueno, estamos viendo que va por climas distintos, pero todo es muy, muy porteño, ¿no? Así como ayer estuvimos hablando tanto del Fito rosarino, de lo rosarino de Fito, esta es la parte porteña de Fito, claramente. El disco me parece muy, 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 muy porteño. Y volviendo un poquito al tema anterior, Elsa y el Capitán, es donde vi más aires de García, digamos, que siempre uno los detecta un poco en la música de Fito, y como siempre hablamos de García, valía la pena mencionar o jugar un poco, pensar. Yo busqué alguna referencia directa a algo de la literatura de arte en toda la obra de García, y no encontré. Capaz que alguien sabe algo que yo no sé, puede ser, tranquilamente. Sí, me estaba pensando mientras escuchaba esto, sobre todo el tema anterior, a dónde está Art en García, ¿no? No, a lo que mejor se puede en jugar un poco, claro, con eso. No, a lo mejor en una referencia directa. Claro, por eso decía de manera indirecta. Por ejemplo, siempre que haya angustia y desesperación, hay un poco de Art. Y claro, pienso Viernes 3 AM, por ejemplo. Suicidio. No soy un extraño. Sí. Y cuando se pudre también, cuando se pudre, Charlie, cuando está retratando un clima que se pudre, pienso en No bombardeen Buenos Aires, por ejemplo, pensando muy rápido, pero es un juego, lo pueden pensar ahí en sus casas y proponer links entre la obra de Art y Charlie, que no hay ninguno directo, pero podemos jugar a encontrar alguno. Sí, es muy interesante esto de lo que vos decías antes, de la futurología Art. Y lo que aparece, bueno, en el top 5 vos lo pusiste como una partecita donde uno de los discursos apuntaba justamente no hablamos de genocidio, eso, sí. Sí, no hablamos de eso, discursos de odio. Ahí, discursos de odio de líderes cuasi religiosos, fanáticos, que se siguen por estar en un momento de desesperación, que lo sigue alguien porque está desesperado, que en otro momento no lo seguiría, ¿no? Todo ese es el clima de Los Siete Locos y los Lanzallamas, ¿no? Bien, bueno, nos queda un tema más, que es el más tranquilo, el más de música de películas para mí, y nos tenemos que despedir, pues ya se nos fue la hora, así que vamos con ese y después hacemos la despedida.
Salvapantallas. Salvapantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Este último tema se llama Amor y Redención. No quería terminar tan abajo, por eso se me ocurrió terminar con este tema. Fuera del aire hablábamos con Gus que la redención te la debo en Art, ¿no? Hablando de Art, pero no de Fito, y yo también en esta estoy con Fito. Me parece que tiene que haber algún tipo de redención, así que por eso terminamos con eso. Se nos hizo re largo, y no sé si querés decir algo más. Sí, estuvo, me parece que Fito ahí estuvo bien, como vos decís. La redención vino después, post-mortem, para claro. Muchos escritores, digamos, ¿no? Muy conocidos, menos conocidos, pero pero bueno, ahora se lo reconoce incluso en la misma academia, una academia de la que él no participó. Sí, seguramente pero, no estaría de acuerdo. Claro, no estaría de acuerdo, digamos. No sé por qué, yo nunca fui a la universidad. Pero bueno, está bueno traer su figura al presente, porque lamentablemente tiene mucho presente. Así que con todo esto nos despedimos. Mañana la entrevista de siempre a fondo, el vuelvo al Zoom, y el jueves los estrenos de la semana. Nada más, buenas noches y hasta mañana. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas.